Vamos a hacer una serie de presentaciones. Hoy directamente arrancamos. Creo que la mayoría acá te conocen, y bueno, los que no te conocen por ahí pueden hacer la presentación, y los que no dicen, no. Haces una breve presentación y arrancamos. Ahora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y paz para todos. Bendiciones, lindo verles. Un privilegio acompañarles en este aniversario. Quiero felicitarles a la iglesia local, no solamente por los años que cumple, que ya veo que son 124, lo cual habla de mucha permanencia. No es fácil a veces que algo dure 3, 4 años, cuanto más 100 años, 124. Pero no solamente por la permanencia, sino también por la celebración, que ahora veo que también hacía un tiempo que había quedado la ropa medio tirada en el camino. Así que les aliento muchísimo y me alegra muchísimo. Y también celebrar junto con ustedes. Saben que en nuestra iglesia, es decir, el Señor me llevó a sus pies en la iglesia donde iba mi mamá y algunos de mis hermanos, pero después con mi Señor nosotros fuimos encomendados para estar trabajando más en la tarea ministerial, lo que se considera generalmente la obra misionera, para plantar iglesias. Así que plantamos una iglesia que ya tiene 21 años, 21, 22. Y durante esta iglesia, los primeros años, 10, 12 años, nunca celebramos un aniversario. Eso era una cuestión mía más bien, porque yo soy muy orientado a las metas, no sé, conquistar, y no paramos nunca para celebrar y para tener esos momentos de regocijo, hasta que un día, evidentemente, el Señor me paró, me sopapeó un poco y me dijo, hay que parar y hay que celebrar, hay que parar y festejar las cosas que Dios hace con nosotros y tener un festejo desde el punto de vista bíblico. Así que, o sea, no lo era con la iglesia, yo mismo en cumpleaños estaban desapercibidos por mí y me lo festejaban bien otros, hasta que, bueno, al final revertimos un poquito la cosa. Así que, muchas felicitaciones. Mi nombre es Alejandro Blas, el apellido es así, sencillo, L-A-S. Igual no falta nunca gente que lo complica, porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer fácil si lo podemos complicar? Así que, y tuve el privilegio de tener muy lindos padres, gracias al Señor, nací con ese privilegio. Mi papá no era creyente, mi mamá sí una fiel creyente. Mi papá vino a Cristo ya muy avanzado en edad, pero gracias a Dios está con el Señor. Y bueno, eso, la parte linda de la familia casi viene, que es Cris, y casi venimos con algunos de nuestros hijos, pero al final algunos acontecimientos ahí hicieron que viniera yo solo, eso soy una espera. Pero esto es lindo, solo que lo van a ver en fotos. Pues. Manda muchos saludos mi señora, Cris, y nuestros hijos, David, Nicole, Elizabeth y Sofía. Sofía estaba un poco enferma, estaba engripada y estaba con algunos problemas, entonces Cris no sentía mucha paz de dejarla sola y bueno, le dimos la bendición para que quedara así porque es el ministerio número 1 de ella y de ahí para afuera. Pero manda muchísimos saludos. Y no sé qué muchas cosas más decir. Cualquier cosa después mañana, si no van a bombardear preguntas ahí, inventamos algo. Vamos a hablar entonces un poquito alguna temática que tenga que ver con la vida familiar, más bien con lo matrimonial. Y vamos a hablar hoy un poco del enojo, que es algo que a veces aflora en la vida matrimonial. Si alguno de ustedes ya me escuchó decir esto, porque en mi desprolijidad hace poco que llevo un registro prolijo de las cosas que comparto con dados. Así que si de repente en Alto Verde compartí una vez esto, disculpen. Igual, como dijo Heráclito, ¿qué dijo Heráclito? Uno nunca se bautiza, nunca se mete 2 veces en el mismo río. Nunca escuchás 2 veces la misma prédica porque uno evoluciona o involuciona, no sé. Pero vamos a hablar un poquito del enojo. Vamos a leer un pasaje muy conocido con respecto al enojo
y vamos a ver un caso matrimonial donde el enojo genera una erosión. Y si pudiera haber un poquito de participación en esto, sería genial. Igual la pizza todavía no está, tenemos un tiempo para interactuar. No con la esperanza de hacerlo kilométrico hasta la medianoche, pero si pudiéramos hacerlo un poquito más interactivo para que rasque donde pica, quizás sería genial. Y si no, créanme que yo tengo perolata para hablar de este tema 2 horas, que no los voy a comentar. Ale, perdón, te pregunto. Te pregunto sobre las preguntas. ¿Querés dejarlas para el final o querés que tenga algo lo metas en el medio? La segunda opción. Sí. Cuando alguien espontáneamente quiera preguntar algo, que lo haga. Dale. Quizás, pero con la siguiente advertencia, quizás le diga, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, porque así va generando ese precalentamiento. ¿Ya tienen preguntas? Supongo que no, todavía no empezamos. Bueno, pero el que tenga pregunta, que la haga. Muy bien, vamos a leer un pasaje muy conocido y después vamos a ver un caso en la escritura de un matrimonio que tiene una situación enojosa y que está mal resuelta. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, parece, versículos 26 y 27, para lo cual necesitamos un voluntario. Pero antes de eso, me estaba olvidando, porque ya estoy senil, lo digo un poco las cosas, quería hacerles algún regalito en esta noche, traje cositas, no puede faltar en el seno familiar, allí en algún lugar donde ustedes tengan un lugarcito para un cuadrito de estos, quedaría hermoso, no sé, en algún lugarcito. Este se lo vamos a regalar al matrimonio cuyo aniversario esté más próximo de la fecha de hoy. ¿Quién es 29 de abril? ¿Hay alguien? Ahí perdiste algún punto, pero. Muy bien. ¿Lo aceptan? Ah, a ver. Ojo. 17. Hace 2 días. ¿Alguien más? ¿Alguien está más cerca del 17 de abril? Por unos poquitos días. Aprovecho a felicitarles a los del 10 de abril y a los del 29, pero en esta oportunidad se les lleva la ¿Y qué es más cerca, el 29 o el 17? De la fecha de hoy. El miércoles. 17, ¿no? Entonces vamos a regalarles, para que no se queden. Bueno, a la pareja que cumple el 29 le vamos a regalar un libro. ¿Son de leer? ¿Les gusta leer? Sí, perfecto. Este libro se llama
Lo que pasa es que si nosotros vamos a interpretarlo en base a eso, entonces tenemos que decir, el Señor Jesús perdió, Dios perdió. Entonces, tiene su aplicación esto de mantener el enojo bajo control en varios momentos, pero no está así. Entonces, Dios no va a tratar como inhumano, no puede ser enojar. Dios no dice eso. Pero Dios dice que el enojo hay que saber canalizar. Y las pautas para canalizarlo es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy enojado? ¿No le preguntó esto a Dios? ¿Esto Dios a quién le preguntó? Una 4-4. ¿Qué le preguntó? Porque este estaba enojado, ¿eh? Ojo. El enojo puede tener dos manifestaciones, y estas dos también pueden ser positivas o negativas, pero muchas veces es negativo. El enojo puede llevar a la violencia o a la depresión. ¿Viste la persona que se enoja y queda colorado? Esa persona manifiesta su enojo. Vos te das cuenta, está enojado, tiene el ceño fruncido, le cambió la tonalidad de la voz. Pero esa persona está mostrando su enojo, es fácil verlo. No necesariamente está mal. Pero hay personas que se enojan y no lo demuestran así. Pero no pueden dejar de mostrar. De alguna forma lo van a mostrar. Las personas que a veces, ¿no? Por ejemplo, hay gente muy frontal. Levanté una mano. Hay gente muy frontal, acá, muy frontal. Le dice la cosa de forma frontal. Lo que algunos dirían es un bruto, no, porque es frontal. Lo que pasa es que la frontalidad tiene su lugar de estar, no siempre puede jugar la misma carta. Señor, Jesús fue frontal muchas veces. Las personas frontales, vos entendés lo que te están diciendo. Porque te lo dicen claramente. Hay algunos que se molestan con la frontalidad de fulano. Pero el problema es que ellos pagan con una moneda que es más deshonesta. Por ejemplo, si fuera deshonesto ser frontal, después que la persona salga a hablar de fulano y hable con 10 personas más del herido que está, entonces, desde mi punto de vista, esto es opinable, ¿no? Es más destructivo eso que la persona que es más frontal. Entonces, cuidado con estigmatizar o poner en una caja el enojo con la persona que solamente frunce el ceño y habla con voz más elevada. Hay otros que se enojan mucho y que no manifiestan nada de eso, pero después terminan haciendo un daño por otros lados y empiezan a minar ciertos terrenos y se terminan siendo más peligrosos. Dios a Jonás le preguntó: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿A qué conducía el enojo a Jonás? ¿Qué era lo que Jonás varias veces en el libro quiso hacer? Huir.
pero después fue más para abajo. Quería ver qué tenía que hacer el tuyo. Más juicio. Les voy a... Ustedes lo pueden ver después. Lo pueden ver en Jonás, lo pueden ver en Elías también. Hay un momento en el cual el enojo mal canalizado te lleva a querer morir. Tanto Jonás como Elías estamos hablando, un tremendo profeta de Dios. El enojo a veces es violencia, como Caín, que se enojó y lo mató a Abel. Pero a veces el enojo es depresión. No es una explosión, es una implosión. Y termina haciéndose daño a sí mismo y termina queriendo morirse. O directamente cosas similares, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿por qué estás enojado? ¿Hace bien en enojarte tanto? ¿Cuál es la gravedad de esto? A mí me ha hecho tanto bien esto, hermano. Yo no sé si les doy mucho ejemplo de ganadas, pero de perdidas un montón. Tengo tantas perdidas en esto que podría ser catedrático. Pero una cosa que me ha hecho mucho bien es parar y preguntar. Reconozco, estoy enojado. Sí, estoy enojado. Ahora, ¿por qué estoy enojado? Y estoy enojado porque la comida tenía que estar a la 1 y está a las 2:30 de la tarde. Entonces, me enojo. No, ya está, me enojé. Porque yo ya tenía planificado otras cosas, ahora me desbarató el programa. Ya me dejó alterado. Yo quisiera no enojarme, quisiera ser la Madre Teresa de Calcuta y flotar en el aire, pero no, me enojé. Entonces, me pregunto, antes de echar la bronca, ¿no? ¿Por qué me enojo tanto? Y ahí les hago una ventana de mi propio autoanálisis. Me pongo a pensar. Cris estuvo toda la mañana haciendo esto, apagando el cielo, y se le atrasó la comida. Entonces, no es que estuvo rascándose, no es que estuvo viendo Netflix, no es que estuvo charlando con la vecina, estuvo haciendo cosas importantes. ¿Te das cuenta la mujer con la que estás casada? ¿Te das cuenta de lo que estuvo haciendo? Y entonces, eso me descomprime. Y pensar que yo casi entro como un huracán por la cocina. ¿Hace bien en enojarte tanto? ¿Por qué estás enojado? ¿Cuál es la gravedad de la situación? ¿Qué es lo que pasó? A ver, capaz que tenés razones y capaz que está bien que te enojes, pero analízalo. No te tires de primera. ¿Vieron esos dibujitos animados cuando alguien queda todo enojado y que empieza a contar 1, 2 y empieza a... todo ese rojo intenso que tenía empieza a descomprimirse? Empezá a contar, tómatelo con calma. Empezá a controlar tus sentimientos. Un día me acuerdo, ya que ustedes no participan, no quieren decir sus caídas, les digo yo. Yo tenía unos estantes que había traído de la casa de mis padres una vuelta y los tenía ahí porque tenía unos proyectos de esos proyectos. Salvo nunca, pero en mi mente los voy a hacer. Entonces estaban ahí en el garaje y un día cuando salgo, los veo que Cris los había sacado del garaje y los había dejado en el patio. Ya habían agarrado 3, 4 lluvias, etc. Y era una madera buena, o sea, muy, bueno. Sí, y yo dije, pero, sí, Juli. Pero dije, tranquilo, Ale, la madera esta, vale tanto tiempo. Su señora, mira lo que hace, cómo cuida, cómo trabaja, cómo se preocupa, cómo sirve, trata. Bueno, me enojé, pero lo que pasó. Dije, esto no es tan grave como para ponerlo ahí en una sesión familiar. Al otro día, fui a ver las maderas y me di cuenta que las maderas estaban apolilladas. Tenían polillo. Y yo casi entro en un conflicto atómico con unas maderas apolilladas. Entonces, tranquilos.
contemos un poco, analicemos la situación. Y si estamos seguros que es un enojo que vale la pena, entonces no tenemos la opción de no enojarnos, solo la opción de cómo canalizarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora un comentario? Yo le quiero preguntar, por ejemplo, yo para mí no estoy enojada, ¿cierto? Pero viene mi esposo Se te ve cara de enojada. Se pregunta a él y me dice, uno por las circunstancias, a veces de cosas que pasan, pero no estoy enojada. Él dice, ¿qué te pasa a vos? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Pero ¿cómo no voy a entender que no estoy enojada? Y bueno, pensar que estoy enojada, entonces. Yo entre mí siento que no estoy enojada. Bueno. ¿Qué es eso? Y a veces la cara Si no estás enojada, no estás. No estoy enojada, para mí no estoy enojada. preocupada. Cansada o en fin, otra cosa del día. Puede ser. Que te encajaron póngale en el trabajo una cosa que no tenía que hacer y Puede ser. qué sé yo, más cansada de lo que te tenía que venir, algo así. Puede ser. Pero Pero él, qué bueno que lo pongas aquí, qué bueno que tenés un esposo que te pregunta y que se preocupa. Porque si no le importa, claro, pero no, porque me dice, ¿te viene algo? No, se preocupa. nada, pero no está ahí. Claro, pero te observa. Falta así calar un poco la comunicación, entonces. Y bueno, y ver qué puede. Pero yo ya sé que si no te enoja algo te pasa, porque notas igual. Bueno, él percibe algo. Habría que ver. Pero sería una temática quizás para una charla un poquito diferente en cuanto a la comunicación. No me pasa siempre. Porque, pero, claro, pero si me dijeras, estoy enojada, y, bueno, entonces lo hablamos en esta porque es la temática, pero ahí me parece que es una cuestión más bien de ser más precisos en identificar algo, y que como que la comunicación necesita mejorar un poquito, no es tanto una situación de enojo. Sí. Puede ser que hay cosas que para uno de los dos es una pequeñez y para el otro es algo grave. Por ejemplo, el marido rompe un plato. Para él es una estupidez. Un plato, un vaso, pero para ellos es una tragedia. Claro. Es una tragedia familiar. Sí. Ahora, vos rompiste el plato. Asumimos que estabas lavando los platos. Como buen marido que sos. No estabas haciendo. Entonces, ponele, estabas lavando los platos y se te rompió. Y tu señora era un recuerdo familiar, de la abuela, no sé, se enojó. Bueno, se enojó. Ahí ella tiene que ver cómo canaliza esto. Ya no puede no enojarse. Pero si es algo que la perturba, entonces lo va a tener que canalizar de alguna forma. Que contribuye, que edifique y no que dañe. Pero puede pasar, sí. Para vos o para mí, hay cosas muy insignificantes que no alteran, pero es mi perspectiva. Ahora, el amor no está viendo las cosas desde su perspectiva. Está tratando de complacer a la otra persona, hacer feliz al otro. Entonces, bueno, si para la otra persona es importante. También está el hecho de que cada uno tiene un temperamento, un carácter que a veces explota de una manera más impulsivamente que otro. Pero creo que ahí está el dominio propio de el Espíritu Santo para madurar en eso. Sí, ya te digo. Todo esto, yo estoy tratando de hablar alguna cosita, porque en definitiva, si yo dijera, hermanos, como charla matrimonial, escuchemos al Espíritu Santo y hagamos de caso. Punto, ya está todo dicho. Entonces, pero ¿qué pasa? Que es una temática. Si fuera así, la Biblia sería eso: escuchan al Espíritu Santo y hagan de caso y ya está. No tendríamos 66 libros, un montón de páginas. Hay muchas historias, muchos mandamientos, porque como que la temática es amplia y hay que verlo un poco en algunos aspectos puntuales. Entonces estamos tratando de ver alguna cosita puntual. Hay gente que por el carácter Eso no sé.
capaz. Lo que sé es que algunas personas lo exteriorizan más. Pero como decíamos, ojo con los que no lo exteriorizan. Ustedes, los que están acá, que yo no los conozco, los que están acá que no exteriorizan su enojo, a mí no me engañan. Ustedes lo exteriorizan, solo que no lo exteriorizan como aquellos que lo manifiestan en su vida. También lo exteriorizan. El silencio. El silencio, la indiferencia, el sarcasmo. Yo tengo armas. No dije nada. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bárbaro. Y a la primera de cambio, mira quién lo dice, el que traga, el que rompe el plato. Pero no, ella no se enojó, ella no dijo, no te preocupes, pero después, entonces, también tienes que reconocer, estoy enojado, estoy enojada. Lo tengo que reconocer, porque si no lo reconozco no lo voy a canalizar bien, lo voy a almacenar, lo voy a contener. Y el enojo es un líquido que le hace tremendo daño al recipiente que lo contiene. El enojo termina pudriendo el recipiente que lo contiene. Si mantenés un enojo, por eso es que la escritura cualquiera era el último consejo, pero yo de la escritura, no se ponga, déjalo que críe telarañas el enojo, dale, déjalo. ¿Sabes cuántas relaciones interpersonales rompe eso? Tengo una cosa para decirte. Ah, sí, decime. No, algo que pasó hace 4 años. No sé si está vivo todavía. 4 años. 4 años te está carcomiendo. Es decir, te aplaudo que finalmente lo hables. Pero estos 4 años te hizo mal. Y los que están cerca tuyo lo ven. Deterioran. Entonces, pregúntate, ¿por qué estoy enojado? ¿Vale la pena? Y una vez que vos decís, no, estoy enojado y esto lo tengo que decir. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Vamos a lo último, rapidito, porque la pizza ya debe estar. Perdón, no te di la palabra, Rubén, quería decir algo. Dale. Contar una cosita. Después de lo que dijiste vos, que está muy bueno que analizar el enojo, ¿no? Hay algo que yo soy experimentado muchas veces en el enojo. Y como Pablo en muchas cosas, yo Somos 2. experimentado en el enojo. Pero con el tiempo he aprendido a canalizarlo. ¿Por qué? Porque pongamos una situación hipotética, como decías vos, el tema de la comida, que no está acá el horario, y uno se enoja y empieza, bueno, a me va a escuchar, y empieza a subir la temperatura, me va a escuchar y voy a poner en una forma de decirlo. Sí. Y entonces, cuando te voy a poner tu enojo, ella te sale como Cristina también, te sale porque hice esto, por esto, porque la ropa está colgada, está limpita, por esto y por esto. Y ya de las una a una, ese enojo vos vas bajando, ¿entendés? Y pasás de ser enojado a tener que pedir perdón. Y tenés que humillarte. Y la que pasa a ser enojada y ofendida es la otra parte. Entonces, muchas situaciones son así. Nuestro enojo muchas veces fundado o infundado, pero te lleva al final a arreglar cuentas y a tener que pedir perdón. Entonces, es bueno canalizarlo y ver que la situación no se dan como tienen que dar, pero muchas veces las partes de un matrimonio, las dos partes, el matrimonio cristiano más que nada, las dos partes interesadas en que las cosas lleguen a encontrarse. Uno trabaja, tiene sus actividades y estén lo mejor hecho para que cuando se encuentren no haya problemas. Y ahí se van afinando. Entonces, con el tiempo he aprendido a canalizar y bueno, y ayudar y colaborar para no tener que pedir perdón. No, y bueno, pero ojalá lleguemos algún día. Pero lo cierto es que todos los días le pedimos perdón al Señor y también frecuentemente le pedimos perdón a las personas con las que convivimos, porque nos fallamos a nosotros, le fallamos al Señor, nos fallamos a nosotros y
callamos y dijimos a las personas no podemos, y cada tanto es una buena práctica, pero aprender a canalizar esto no es una cosa que se anota y dice, lo voy a canalizar de un arte, y que hay que ponerlo en práctica seguido para dominarlo, como cualquier arte. Hay que practicarlo para poder dominarlo. Entonces, estamos viendo que hay que manejar bien el enojo. No apresurarnos. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. ¿tá? Y yo creo que en eso tiene que ver ese refrán, que es calienta pierde. Creo que es con calma, no, lento para la ira. Lento para la ira. Todo hombre, y Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tranquilo. No está mal enojarse, pero está mal enojarse rápido. Hacerlo rápido y ser un polvorín, que puede conducir a un error importante. Entonces, calma. Después, pregúntate, ¿por qué me estoy enojando? Como Dios nos pregunta a nosotros, deja que el Espíritu Santo te haga un interrogatorio. En tercer lugar, no mandes el enojo a la tierra de nunca más. Esto se tiene que resolver rápido. Estoy enojado. Entonces, lo tengo que canalizar. Tengo que ver cuál es la carta que tengo para jugar, la mejor, a mi criterio, y jugarla. Es decir, Basti, si hubiera hecho otra cosa, tendría que haber hecho otra cosa, hablar con él, no sé, pero no podría haber dejado para hablarlo el año que viene. Esa carta no la tenés. Tenés que hacerlo pronto, porque si no lo haces pronto, entonces el enemigo la va a tomar esa situación para hacer alguna crisis. Y hay una cosa que me gusta en cuanto a canalizarlo de la forma correcta, y doy 3 pautas acá. Eso alguna más. Una, anda a Dios en primer lugar. Fue lo que hizo Esther. Como decíamos, no tenemos mucho tiempo de ver esto, pero Esther, antes de ir a hablar con Asuero, habló con Dios. No lo vemos en la escritura, ¿viste? Ya vimos que en Esther no se menciona a Dios, pero se menciona la práctica del ayuno. El ayuno va de la mano de la oración. Hablando con quienes están implicados y con el objetivo de edificar principalmente, no tirar la bronca. Es decir, vos cuando estás enojado, vos podés explicar tu enojo. Mira, te voy a explicar. Lo que hiciste me enojó. Una cosa es decir, lo que hiciste me enojó y te voy a decir por qué. Y otra cosa es decir, sos un inconsciente de lo que hiciste, estoy re enojado. Ahí no estás contando tu enojo, ahí estás explotando tu enojo. No estás construyendo, estás atacando. ¿Entendés? Entonces, está bien explicar el enojo. Y lo haces con el objetivo de construir, no de destruir. Destruir lo hace cualquiera. La cosa es construir. Y nosotros estamos llamados a construir y a edificar. Entonces, vamos por eso. Y por último, seguir el ejemplo del Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8, por ejemplo, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, amados, ¿alguna pregunta antes de terminar? Ahí Sí, o comentario, ¿no? yo una vez practicando el enojo fuera del matrimonio, hijo, uno pone un castigo o algo y el chico el hijo se arrepiente y dice, hay un arrepentimiento, ahí, digamos, bíblicamente uno debe levantar el castigo, ¿verdad? Una vez creo que vos lo dijiste, o no sé si yo lo escuché. Me suena. Hay un pasaje creo que da un poco esa idea, pero bueno, no sé, lo comento. Pero en cuanto a levantar el castigo cuando hay un arrepentimiento.
Bueno, en la Biblia lo tenemos varias veces. No siempre es así, pero algunas veces lo vemos. Por ejemplo, Dios se arrepintió de hacer algunas cosas con Acab. Acab era el peor rey de Israel, victorio. Y bueno, en un momento él tuvo un dejo ahí de arrepentimiento y Dios volvió un poco atrás. Entonces, si yo estoy en lo cierto, hay algo que me ha enojado, fui tratado injustamente. Por ejemplo, vamos a decir, yo le digo a mi señora que algo no lo hizo bien. Situación hipotética porque siempre hace todo bien. Pero le digo eso, pero se lo digo adelante de nuestros hijos. Entonces, mi señora se enoja y en el momento no dice nada, pero después me llama y me dice, mira, me enojó lo que dijiste, porque tenías razón en lo que me estabas diciendo, pero me lo dijiste en un mal ambiente. Estaban nuestros hijos y ya habíamos quedado de tipo de cosas no compartirlas así, abierto a todo público. Entonces, ella me lo explica. ¿Qué debería ser uno si no tiene demasiado orgullo? O si tiene la humildad suficiente como para admitir tener razón, pedir perdón. Entonces, en ese caso, la relación continúa y esa situación no es un pozo, sino un escalón en el cual se puede trepar para crecer, para fomentar la comunicación, etc. Si yo me pongo a la defensiva cuando no tengo razón, mi señora, desde mi perspectiva, ya canalizó su enojo, ya lo expresó, ya no se lo guardó. Es decir, vos cuando haces ese tipo de cosas, canalizaste cómo estás. La reacción de la otra persona, ahora ya, ¿cómo decir? No tiene tanto que ver contigo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Pero vos, la situación pasó, no se resolvió, porque a veces no siempre se resuelve, aunque se canalice bien algo. Pero si no se resuelve, vos hiciste lo que tenías que hacer, entonces estás en paz. No dejas que el enojo se albergue en tu corazón. Lo expresaste bien. Y no lo expresaste para discutir, para ganar una discusión, ni para personal, lo expresaste para el bien de la pareja, que es para lo que estás haciendo. Lo estás expresando para el bien de la pareja. Entonces, si la otra persona no lo escucha, bueno, no lo escucha, pero vos ya hiciste tu parte. Y el diablo no tiene después de dónde agarrar. Esto daría para comenzar, pero no lo vamos a hacer. Lo otro que quisiera decir es lo siguiente, amados. Si alguien me confronta y se toma el tiempo, como hizo Esther, por ejemplo, que lo invitó a Suero a un banquete, porque a él le gustaba los banquetes, entonces no era muy difícil ver qué era lo que le gustaba. Si le gustaba medio año de fiesta, lo invitó a un banquete. Hizo un banquete y él le dijo, decime qué es lo que querés. Era muy impaciente, pero decime ya lo que querés. Y no, vení mañana con banquete. Y ahí te digo, bueno, al otro día decime lo que querés. Y ella lo expresó. Bueno, la persona que va a confrontar, hay una relación en esto. Cuanto más delicado es el tema, más se tiene que pavimentar el camino. Vamos a hablar tallarines con queso o sin queso. Lo hablas en cualquier lugar, lo hablas ahora. Si vas a hablar de cosas que son más profundas, si es realmente un camión de nitroglicerina en pleno Vietnam, yo te diría que tomes bien el mapa, veas bien dónde están las rutas, te conduzcas con cuidado, no entres como un rinoceronte en un salón de cristalería fina. Estás muy jugado, tenés que preparar el camino. Para la persona que hace eso, prepara el camino y nos está diciendo algo. Y vamos a imaginarnos que hace todo bien.
eligió el lugar, lo está diciendo en amor y está siendo honesto. Bajo ningún concepto, mi opinión, bajo ningún concepto aproveches la oportunidad para decir de vos algo que te ha enojado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Bueno, ahora que estamos teniendo este momento de sinceridad, yo también te quiero decir algo. No sé si tenés un subsuelo, algún lugar donde tirar, algún campo allá donde tirar tus pensamientos más progresos. Bueno, ahí poné esa opción. Si la otra persona hizo el sacrificio de preparar el camino, de venir a decirte algo, escuchá y nada más. No retruques con tu arsenal de cosas que también te necesitas. ¿Querés decir la cosa? Bárbaro, me parece genial que la digas. Pavimenta tu camino, elegí el momento y hacelo. Pero cuando alguien te viene a decir algo, es su chance. Escuchalo y si tenés que pedir perdón, pedir perdón. Te va a hacer mucho bien. Y cuando tengas que ser bueno, de repente hay momentos en los cuales ambos van a hablar. Digo esto porque entonces últimamente a mí me está dando la idea que nosotros somos personas que nos defendemos mucho. No sé si a ustedes les parece. Por cualquier cosita nos defendemos. Es una hipersensibilidad terrible. A esta generación, ¿cómo es que le dicen? ¿Saben, no? Generación de nada, cualquier rocito los quiebra, los quebraja. Entonces, no estemos tan a la defensiva. Tomemos la iniciativa cuando hay que tomarla y cuando la tomemos, escuchemos lo que dice y si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. No le demos lugar al diablo. Cuando hay cosas que enojan, entonces hay que analizar, ¿este enojo vale la pena? Esta vuelta mi señora me sirvió unos tallarines con menos peso. Y me enojó. ¿Vale la pena este enojo? En una lista del 1 al 10, ¿qué tanto vale la pena? 0,3. Ya está. No te va a alterar, no te va a alterar. Vas a sobrevivir. Vas a vivir, vas a ver que con el tiempo lo vas a llevar bien. Ahora, si de repente algo te enoja y en una escala del 1 al 10 ya viste que quedó algo ahí en el camino, entonces lo vas a tener que expresar. Si te alteró y te importa y te enoja, ahora lo vas a tener que expresar. Pero tenés que hacerlo bien. Elegir un momento, no dejarlo eso ahí que se anide porque te va a hacer mal. Y de esa forma nos vamos edificando mutuamente. En la relación matrimonial, en la relación entre los hijos, en la relación entre los hermanos. ¿Alguna cosita más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay algo que dijiste, fue muy al pasar, no alcanzaste a entender bien. Vos dijiste como que Dios a veces también se arrepiente. O sea, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepiente. Sí. Muchas veces está escrito así en la Biblia que Dios se arrepintió, pero no es lo verdadero que él dice. Cuando vamos a lo original, no es. No sé, lo comento como para que no quede eso como que Dios se arrepiente de algo. Ah, claro, sí, no. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No. En el caso que Dios cambie de forma de pensar o cambie algo que había estipulado, como en el caso de acá, no es porque Dios se esté arrepintiendo de algo malo. No sería el caso nuestro. Es un cambio de plan. Y una pregunta. ¿Vos ves diferencia entre enojo y molesto? ¿Estar molesto o estar enojado? ¿Son sinónimos? No sé. Hay una sutil diferencia. Es una buena pregunta. Hay una sutil diferencia. Estamos tirando fino acá, ¿no? Pero quizás en esta última referencia que estaba poniendo, hay algo que me enoja, quizás me hace saltar los sentimientos a un nivel de enojo, pero cuando lo analizo me doy cuenta que no da para tanto, que más bien me provocó una molestia. Para usar esos términos, yo diría, si es una cosa que me molestó nomás,
no vale la pena. Porque si nos vamos a estar diciendo a cada rato todo lo que nos molesta, vamos a hacer un infierno en nuestro matrimonio. Pero entonces, no, esto no vale la pena. Pero cuando hay algo que ya pasa a un decibel de enojo, que vos sabés que es algo que va a quedar ahí en la relación, sí, ahí está la diferencia. El enojo sería una molestia que se está interponiendo en la relación con otra persona. Lo estoy pensando en el momento, no es que lo tenga definido de antes. Perfecto. Ale, hay un pasaje que habla de pasar por alto las faltas, ¿no es cierto? Sí. Cuando nos enojamos y la persona se sale de sus cabales, se dicen cosas que no, de más, y está bueno usar ese concepto de no tener en cuenta todo lo que dijo cuando está enojado, porque enojada, como él es. ¿Cómo qué? Como él es. Estaba en medio, capaz que pudo haber hecho un improperio, Justamente. porque estaba en situación. Sí. Claro. Quiero sufrir más bien considerar. Exacto. Sí. Hasta un cierto punto se puede sufrir. Entonces es importante encontrar el equilibrio de eso. Es como tantas temáticas en la escritura que tiene que haber un equilibrio, porque hay escrituras que nos dicen que tenemos que callar y otras escrituras que nos dicen que tenemos que hablar. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, tenemos que encontrar ese punto de equilibrio. De lo contrario, es como cualquier deporte que necesite equilibrio. Entonces, hay ofensas que hay que dejarlas pasar por alto, es entendible. La persona estaba muy alterada por cierta situación, entonces es sumamente entendible, no vamos a estar poniendo la lupa en eso. Entonces, bueno, por eso tiene que haber gente con discernimiento que sepa evaluar ciertas situaciones. Para mí la escala individual es que uno tiene que ver hasta qué punto eso es un obstáculo en mi relación con el otro. Si es una cosa que yo la puedo pasar por alto, no hay ningún problema. Pero si ya es una cosa que me está llevando a que trate diferente a la persona. Que, por ejemplo, yo entro saquémoslo del ámbito hogareño, vengo a la iglesia. Y hay algo que pasó, que ahora yo, la semana pasada saludaba a este hermano de esta forma, viendo, hoy, ya cuando lo voy a saludar, lo saludo igual, bueno, pero ya hay algo que veo que como que se quedó un poco. Entonces, eso yo tengo que analizarlo. Si eso lo puedo pasar por alto y puedo volver a la normalidad sin caer en la hipocresía o en la indiferencia, o si hay que hablarlo. Vale, el tiempo, ¿cuán útil es ante el otro? Es decir, manejar el tiempo. Porque una palabra mal dicha, si vos espontáneo decís algo, si vos esperás el día, pero también maximizar el tiempo es malo. O sea que el tiempo es una cosa importante para manejar, ¿no? Sí. Entender cómo está la otra persona, ¿se le va a pasar? O todavía estará elevando. Por supuesto, es muy importante. No podemos ser tan veloces que echemos a perder esto y tampoco nos podemos. No puedo decir, no hay un manual. Sí, pero eso sí es la Soy de esa idea de que... Y depende de qué. Claro, pero eso es para... Sí, pero... Es un buen comentario. Creo que lo que nos está diciendo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni le demos lugar al diablo. Que no es rápido. Claro, hay un límite. Yo lo tengo que analizar. Si lo puedo hacer en el mismo día, antes que se ponga el sol, mejor. Pero lo que pasa es que a veces que
queriendo arreglar algo, lo vas a estropear más. Entonces, si esa es la situación, tenés que entrar un poquito más. Porque apurar el tiempo puede ser contraproducente. No hay un manual que diga tanto tiempo, tanto tiempo. No, yo personalmente no lo tomo como algo literal. Pero, un consejo que doy. Con mi señora, que esto no es un invento nuestro, esto lo copiamos de otra persona que da un consejo. No hay una sola noche que no nos acostemos y nos demos las buenas noches con un beso en la boca. Siempre. Noches. Por eso, no es la familia. Si vos tenés algo con la iglesia. Lo volvemos a llevar al plano matrimonial. En el plano matrimonial, yo puedo estar enojado con mi señora o mi señora puede estar enojada conmigo y no nos da para hablarlo en el momento. Pero nunca queda en jaque el beso de la buena noche. Hay cosas que son intocables. Estar juntos, hablar juntos, comer juntos, orar juntos, eso no se negocia. Lo otro, sí. Bueno, hay un enojo, queda un ambiente medio con fuegos artificiales, lo vamos a hablar. Se habla en su momento y ahí vemos cómo navegamos ese sábado. Pero hay ciertas cosas que son intocables. Y ayuda. Digo la verdad, en estos 26 años de matrimonio, y hubo momentos que ese besito de buenas noches costó mucho. No era fácil. Costó el beso. Que no salió. Sí. Sí. Nosotros acostumbramos cuando me voy. Después de iba a ser una broma violenta, pero no la voy a hacer. Porque él está siendo grabado. Nosotros acostumbramos a la mañana. Cuando me voy, chao. Bien. Sí. No digo, hermanos, que. Y me parece genial. Capaz que le copiamos la idea también. Generalmente creo que lo hacemos. Eso no es siempre, pero muchas veces. No digo que lo tienen que hacer. Esto no es una regla. Les digo que a nosotros nos ha servido tener ciertas cosas que no se negocien para que la relación pueda tensa o distante hasta cierto punto, pero no más allá. No. Yo lo que quería por ahí, el tema del tiempo también es lo que siempre hubo bueno, que a veces no tenés claro. O sea, a veces estoy enojado, ese análisis, a veces lleva un tiempo y creo que el primer paso, o sea, porque está bien entender al otro, el segundo paso acaba para saber qué le pasa a mí. Sí. Sí. A veces son enojos muy grandes a veces. Y a veces con el enojo Y donde están involucrados los hijos, y a veces no es tanto del matrimonio, sino es parte de la familia del matrimonio, pero son con los hijos, y hay un montón de cosas. Hay muchos factores. No es fácil poner. Pero se puede. Sí. Pero se puede y vale la pena, porque uno aprende lecciones muy lindas. A veces uno va aprendiendo, por ejemplo, porque nosotros crecimos en lugares lindos, pero imperfectos. Y a veces nosotros desarrollamos ciertas formas de pensar por nuestro hogar. Voy a dar una cosa un poco de forma, ¿no? Por ejemplo, una chica que nació en un lugar abusivo, entonces tiene algún preconcepto, alguna malformación, que no es culpa de ella, pero que en su entorno ella quedó con algunas formas de ver las cosas, que después quizás hace una traspolación de lo que fue su hogar con su esposo y le genera enojos, pero está viendo las cosas con otros cristales, con cristales que no están con una visión correcta. Y todo ese tipo de cosas que sean, si se canalizan bien, termina trayendo salud a la persona, porque termina conociendo cosas, enojos que de repente eran desproporcionados, o no sé, termina siendo una edificación. Ahora, si eso no se sabe canalizar, va a terminar erosionando la relación y reafirmando conceptos viejos de un viejo hombre que veía las cosas en una forma no clara. Bien. Vale. Sí. Por ahí muchas veces en consejería a familias vemos que el tratar de perdonar o tratar el enojo parece más sencillo a la afuera, o sea que
cada uno lo trata mejor en el afuera, pero en el adentro de la familia cuesta más el perdón o el tratar de no, ¿no? Entonces como que afuera yo perdono, me es fácil, y adentro yo un montón de cosas que la familia no perdona. Y eso también causa, digo yo, familiarmente causa dolores profundos, porque dice, bueno, afuera es un genio, perdona, lo maneja y demás, pero adentro todavía hay cuestiones de amargura o enojo que no se cubren. Entonces, parece como que es más fácil el perdonar en afuera que el trabajar en adentro, en el hogar. Sí, por eso es hermoso. Eso, ahí, esa es la verdadera medida nuestra, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Por eso es que la Escritura afirma que van a tener mayor prominencia en el cuerpo de Cristo, tienen que tener una prolijidad en su propio hogar. Nadie que esté en el pedestal de la perfección no califica a nadie, pero por lo menos que tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Y en eso, la verdad es que me parece a mí, todos, no puede haber gente que no pida perdón en su hogar, cada tanto. Que tomes el micrófono en público o en privado, ya sea cuando está toda la familia reunida o cuando estás mano a mano, me parece que es una práctica frecuente que tengas que pedir perdón y que pidas perdón. Si nosotros no somos personas que estamos acostumbrados a pedir perdón, hay algo que está mal. Porque el mismo Padre Nuestro nos enseña que nosotros tenemos que ser personas que, en forma frecuente, confesamos nuestras faltas. Vieron que a veces tenemos esos principios de acción y reacción totalmente diametralmente opuestos, como estos lo hacen, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tiene una cosa rarísima con respecto al celibato. Entonces, los sacerdotes y las monjas no se pueden casar. Un disparate herético. Bueno, pero nosotros lo hicimos, agarramos el péndulo que estaba de aquel lado y lo llevamos de este lado, acá se tiene que casar todo el mundo. Y entonces, el que no se casa lo empezamos a perseguir, lo empezamos a casar. Pero hay un punto de equilibrio en esto, la Biblia nos dice una cosa un poco diferente. Entonces, con el perdón me parece que pasa lo mismo. Como la Iglesia Católica tiene confesionario, entonces acá nosotros vamos a ver acá, no nos confesamos nunca. No tenemos que mirar las cosas de una perspectiva, lo que hacen los demás, tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura. Y en el hogar tiene que haber una cosa normal, que a nadie se tiene que poner la nuez de Adán como una sandía a la hora de pedir perdón, porque es frecuente, común. Yo me equivoco, a cada rato me equivoco, entonces tengo que estar experimentado en pedir perdón. Y los demás, tristemente, en perdonarme. Si no tienen otra. Es lo lindo de la iglesia, de la casa de Dios. Acá no tienen otro remedio que perdonar. Acá uno se puede. Amados, me han tenido mucha paciencia. Disculpen si en algo tiramos para algún lugar que no edifica, pero era lo que el Señor puso en mi corazón, hablar un poco sobre el enojo, como algo que puede ser muy bien canalizado y puede ser de mucha bendición, pero también es peligroso. Y que generalmente vemos muchos lugares donde hay una falta de canalización saludable del enojo, que termina en rupturas matrimoniales, rupturas de familias, rupturas de relaciones interpersonales. Y es hora de decir basta, de dominar este arte, ponernos en la mano de Dios, ser personas que, al igual que el Señor, nos enojamos, pero que al igual que el Señor, canalizamos ese enojo en una forma saludable y que sea para la edificación de Dios. Amén. Amén. Te devuelvo la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, creo que tenemos tema para cortar. ¿Qué hacer, no? Nos queda para después charlar en casa, meditar, reflexionar, pedir perdón a veces, hay de todo, ¿no? Me parece que lo tuvimos casi más de una hora y media. Una hora y media estuvimos, lo estuvimos exprimiendo pobre no quería venir más. Así estuvo, pero la verdad que fue muy, muy nutritivo.
creo que a todos nos cabe la reflexión y bueno, tenemos puntos innumerables cantidad de puntos para tratar y la verdad que no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que si teníamos una hora y media más podríamos seguir tranquilamente porque preguntas, temas, comentarios van a seguir surgiendo y no terminamos más. Realmente creo que efectivamente es así. Así que gracias. Y bueno, gracias a Señor por la palabra y por lo que Él nos habla el corazón. Y bueno, como decíamos al principio, ¿no? La idea es que de las puertas para adentro podamos fortalecernos. Necesitamos hogares sanos, necesitamos familias sanas, necesitamos matrimonios sanos. A veces nosotros cuando somos papás queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Usted sabe que no hay manera de que haya hijos felices viviendo en medio de adultos infelices. Y bueno, creo que reflexionar sobre estas cuestiones nos hace enormemente bien y bueno, y ahí, como decimos, ¿no? Tela para cortar cada matrimonio, cada hogar, cada pareja, quizás ser soltero, ser viudo, bueno, tiene también para investigar de la escritura, tiene para aconsejar a personas o a familias que están pasando por alguna situación angustiante, hay de todo. Gracias al Señor, hay de todo. Así que bueno, vamos a hablar para terminar. Dani, ¿quieres orar? Y agradecemos los alimentos que ya deben estar, o debe faltar poco. Una vez leí una frase que decía, esto que me enoja tanto, me preocupa, que me produce tanto enojo, presencia, ¿tendrá importancia dentro de un mes? ¿Tendrá importancia dentro de 5 años? ¿Tendrá importancia desde el punto de vista de la vida personal? Para evaluar qué es lo que es importante, qué es importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos ayudas, y tú sabes, Señor, las flaquezas, sabes, Señor, que sin tu gracia, sin tu poder, sin tu misericordia, nos gustaría tanto, Señor, tener un carácter como tú quieres. Tú nos perdonas, tú nos levantas, tú nos consuelas cuando caemos, tú nos fortaleces cuando nos sentimos débiles. Señor, te pedimos que sigas sosteniendo, Señor, cada matrimonio, para que tu gracia esté, Señor, en cada corazón, acompañándonos, Señor, para que el momento de enojo, el momento de tristeza, el momento de depresión, por no saber perdonar, Señor, lo escuchemos en tu palabra, en tu ejemplo, Señor. Que podamos, Señor, seguir paso a paso hasta este deseo tuyo, Señor, que parece tan difícil para nosotros formar a Cristo en cada corazón. A esta altura del varón perfecto, Señor, siendo que somos tan imperfectos, pero el Señor es una obra tuya, y tú la has comenzado un día la has de terminar. Te damos gracias, Señor, por tus ayudas, nuestra divinidad, que sostienen con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces